Amigos, continuando entonces con nuestro seminario, tenemos la inmensa orgullo de tener entre nosotros al querido Jordi Borja, ¿no? Es de los más reconocidos investigadores y comprometidos con el tema urbano en nuestras ciudades, ¿no? Voy a hacer un minuto de algo parecido a hoja de vida, no tengo sino improvisación y audacia, ¿no? Jordi tiene estudios, partió de estudios de Derecho, pero él es geógrafo, es sociólogo y es urbanista, ¿no? Tiene una competencia que lo ligó con la academia, pero además un compromiso muy fuerte con los temas urbanos, ¿no? Lo cual se ha traducido en una experiencia política muy intensa, ¿no? También que la llevó además desde muy joven a visitar de manera forzada Francia, ¿no? Porque esa experiencia política en tiempos de dictadura como que es muy difícil de poder plasmar, ¿no? Tiene una vasta bibliografía que testimonia sus trabajos, ¿no? No voy a releerlas todas, sabemos, bueno, algunos textos muy conocidos y que hemos leído todos nosotros, como Local y Global, ¿no? Escrito conjuntamente con Manuel Castells, ¿no? Y los libros de Espacio Público, Ciudad y Ciudadanía, o, por ejemplo, La Ciudad Conquistada, ¿no? Que ha sido tal vez de los textos más leídos en los últimos años, en las últimas décadas, entre nosotros, ¿no? Además, recientemente viene de publicar un último libro, Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos, ¿no? Como para continuar estos testimonios de este conocimiento, ¿no? De la ciudad, esos testimonios que nos viene compartiendo, ¿no? Asimismo, en su experiencia práctica hay una constante asesoría en planes de desarrollo y planes estratégicos a diferentes ciudades de Europa y América Latina. Bueno, sin más preámbulos, vamos a tener entonces ahora la exposición de Jordi Borja, actualmente profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, ¿no? De Derecho a la Ciudad y Ciudadanía, el dilema entre los derechos sociales y los derechos políticos. Lo recibimos con un aplauso. Buenos días. La verdad es que han sido muy amables los amigos y amigas de Claxo de invitarme. Sí que me han creado un cierto problema, puesto que aquí hay muchas personas amigas y no sé si puedo conseguir decir algo que no me hayan escuchado, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre explico pues, las cosas siempre muy vinculadas a las políticas urbanas, al urbanismo, a la participación ciudadana, etc. Y he pensado, no, tengo que cambiar el rollo, porque si no pensarán que no sé nada más, que es verdad que no sé nada más, pero intenté estudiar un poco, digamos, ¿no? Y gracias a que descubrí en casa de Alicia Sicardi, que está aquí, un librito que me dio la idea, un librito curioso que se llama Ciudadanía, no fácil de leer, hay que reconocerlo, quizá porque es un libro escrito por un francés que lo publicó en inglés, un conjunto de trabajos, y que lo tradujeron al italiano, y que del italiano lo tradujeron al castellano, en una editorial de Córdoba, digamos, ¿no? Y pensé, ya está, hablaré de derecho a la ciudadanía para ver si encuentro una forma de declarar conceptos que se pueden confundir bastante. Y bueno, esto me ha servido un poco de excusa, digamos, ¿no? Y también para empezar, siempre hay que empezar de alguna manera curiosa. Si no, sí he querido empezar con otra cosa, que hace unos meses se me ocurrió hojear un libro que había más o menos leído por encima, porque es muy grande, hace un tiempo, que por el título me pareció ya muy sugerente.
podrán sobrevivir nuestras ciudades. Es un libro emanado del movimiento moderno, que se empezó a elaborar en los años 40 y que lo acabó redactando Josep Lluís Sert, arquitecto, que se exilió cuando ya estaba terminando la Guerra Civil. Él, junto con Torres Clavé, fueron los impulsores del movimiento moderno en Cataluña y en España, principalmente, con algunos colegas de Madrid. Es un libro muy actual porque parte de la idea de que las ciudades se pueden hacer, es difícil de mantener. David Harvey tiene esta frase interesante, dice: el capitalismo puede crear ciudades pero no puede mantenerlas, y las ciudades también se pueden deshacer, ¿no? Y él planteaba este dilema. Aquí se ha citado que una parte importante de la población, 75-80%, vive en las ciudades, ¿no? O población urbana. Jorge Ardoy hizo famosa la definición de que en América Latina el 50% de la población en ciudades en realidad vive en ciudades informales, es decir, o no ciudades, ¿no? Y esto también es lo que ocurre, es decir, que las ciudades se nos están deshaciendo y tanto especialmente en las periferias difusas y confusas y fragmentadas y segregadoras, como incluso en las ciudades centrales que tienden a mejorar su calidad urbana, pero también aumentar la exclusión social, ¿no? Entonces, pensé que pues qué oportuno, ¿no?, que Claxo haya creado esta red fantástica sobre el derecho a la ciudad. Pero aquí con el derecho a la ciudad, alguien lo ha dicho desde la mesa, es un concepto un poco abstracto. Y, bueno, es abstracto, pero tiene su virtud también, que es su universalidad. Es decir, plantea un horizonte que no es exactamente una utopía, pero un horizonte que te ayuda a caminar. No podemos pretender que cualquier ciudadano diga: es que yo lo que necesito es el derecho a la ciudad. No, yo necesito tener una escuela pública decente y próxima, o tener un transporte que no me haga pasarme 3 o 4 horas digamos, que se añaden a las horas de trabajo. Necesito la vivienda, necesito una ocupación, incluso necesito formación continuada, necesito tener unos mismos derechos políticos que los que tienen otros en la ciudad. Entonces, el derecho a la ciudad es un concepto que en su abstracción tiene un carácter universal, de universalidad, como lo tiene la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Y tiene otra característica, que es un concepto que sirve para todo, que se puede utilizar, siempre puedes hacer trabajos concretos sobre la ciudad y remitirte al derecho a la ciudad. Es un poco un concepto passepartout, pero que también tiene una cualidad importante, que nos indica la interdependencia de las políticas y de los derechos de los ciudadanos. Y esto es fundamental, porque en el mejor de los casos las políticas públicas son sectoriales y en cambio las personas son integrales, es decir, actúan pues a la vez como ciudadano que se mueve, que trabaja, que tiene problemas para acceder a la vivienda, a la escuela pública o a la sanidad, etc. O sea, a partir de aquí, pues yo me planteé ya en los años 90 escribir sobre el tema del derecho a la ciudad. Curiosamente, no fue inspirado por Lefebvre. Todo, a pesar de que yo incluso no solamente había leído a Lefebvre, pues ya cuando, iba a decir el año, pero es que
Bueno, pero sí, a principios de los años 60 había leído a Lefebvre, y no solamente sino gracias a una especie de beca que me concedió el gobierno español. No fue exactamente una beca, pero en la práctica lo fue, que es decir, que me animó a salir al extranjero. Pues gracias a esto sí que conseguí una beca en París y pude estudiar unos cuantos años, y seguí un curso de Henri Lefebvre, ¿no? Y sí, y había leído pues otras cosas, desde un pequeño libro sobre marxismo que tuvo mucho éxito en aquella época, como un libro clásico que es sobre la crítica de la vida cotidiana, y el libro El derecho a la ciudad, ¿no? Pero reconozco que el derecho a la ciudad no me inspiró mucho, digamos, ¿no? Por su nivel filosófico, quizá yo no estaba preparado para eso, pero aunque sí que me gustó el concepto, ¿no? Y que lo recuperó después Harvey. Y en este sentido, pues no quiero compararme con Harvey, como dijo una amiga nuestra de muchos de aquí, que por lo menos que es Beatriz Puenia, que en un seminario, que comentando un libro en el que había como contribuciones más largas, uno de Harvey y otro mío, dijo, bueno, la diferencia entre Harvey y Jordi es que Harvey es un revolucionario y Jordi es un reformista, digamos, ¿no? Bueno, pues no sé si es exactamente... Después lo matizó y me pareció muy bien, diciendo, bueno, basta que Jordi plantea las cosas a un nivel concreto y otro a un nivel abstracto, digamos, ¿no? A mí, en todo caso, me interesa mucho también el discurso de Harvey, pero no es exactamente el mío, digamos, ¿no? Porque yo no me he leído 7 veces El Capital, digamos, ¿no? Es decir, y Harvey sí, digamos, ¿no? Harvey sí. Me lo dijo él mismo, que dice, estoy por la 7ª lectura del Capital, digamos, ¿no? Bueno, yo leí el primer libro del Capital, que eso sí que es el más grande, cuando era estudiante en París, y cuando fui a examinarme, porque una de las cosas que tenía es que examinarme sobre Marx, el profesor, que era George Gurvitch, un menchevique, ya se sabe, que George Gurvitch me dijo, me niego a examinarle sobre esto porque usted es demasiado joven para haber leído El Capital. Bueno, entonces me dijo, entonces explíqueme algo sobre que no estaba en el tema, explíqueme mis diferencias con Lévi-Strauss. Nunca las aprendí y ni sé si existen estas diferencias. Bueno, el caso es que a partir del Capital y de los conceptos del Capital, Harvey ha traducido los conceptos del Capital al territorio urbano y a los procesos de acumulación de capital y de circulación del capital, digamos, ¿no? Yo llegué a la misma conclusión por otro camino, que es analizando y sí participando los emergentes movimientos populares urbanos de los años finales de los años 60 y 70. Y allí pues descubrí 2 cosas. Primero, que los movimientos populares urbanos ponían en general el dedo en la llaga de 2 problemas. Lo aprendí muy prácticamente. El primer proyecto urbano en el que preparamos para un concurso, cuando teníamos 24, 25 años, etc., un grupo de arquitectos y urbanistas jóvenes entonces, pues se nos presentaron unos cuantos vecinos que en realidad eran líderes de una zona que se llamó después 9 barrios, porque eran 9 barrios, etcétera, y que nos dijeron, si queréis hacer una propuesta para nuestros barrios, primero que todo tenéis que escucharnos a nosotros. Y los escuchamos y evidentemente no ganamos el concurso porque
solamente no éramos conocidos pues, ni en la vida profesional ni en las instituciones, excepto en la policía, y por lo tanto no teníamos ninguna chance, pero quedamos segundos y el trabajo que hicimos con ellos se convirtió en su programa reivindicativo que después con la democracia se ha llevado a la práctica, ¿no? Entonces aprendí que los movimientos populares tenían como 3 dimensiones que después podrían concretarse con el derecho a la ciudad. Primero, que planteaban un conjunto de necesidades que no eran solamente de un tipo, no era solamente vivienda, era también el transporte. Por ejemplo, el que nos dijo esto, que lo escucháramos, al mismo tiempo nos demostró que el transporte público podía llegar allí. Era conductor de bus y secuestró un autobús y subió hasta la zona alta de los barrios, que era Torre Baró, etc., ¿no? Entonces, pero es decir, primero que planteaban una serie de cuestiones concretas que todas eran interdependientes. Segundo, que a medida que discutíamos, esto se planteaba ellos mismos, con nosotros también, pues se planteaban un segundo nivel que era de política, de que para resolver los problemas hace falta cambiar las políticas. Y las políticas tenían 2 aspectos. Uno, que haya gente que nos represente y que nos escuche, y lo otro es que se controle la especulación del suelo, que haya vivienda pública, que hayan equipamientos, etc. Y en tercer lugar, algo que es más difícil de legitimar académicamente o científicamente, que en las asambleas te aparecía algo latente que se expresaba de una forma a veces más implícita que explícita, que era la aspiración a una sociedad distinta, a unas relaciones distintas con las instituciones y dentro de la sociedad. Es decir, una vida mejor, acabar con los prejuicios, con las enormes diferencias, etc. No podemos llamarlo socialismo, podemos llamar utopía humanista, etc. Pero que esto está muy presente. Había algo como revolucionario en el estado de ánimo, pues, aunque no se explicitara muy directamente, ¿no? En todo caso, con esto me ha llevado a plantear el tema de la ciudadanía y el derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque el derecho a la ciudad se plantea como una dimensión de la democracia. Pero se plantea como un concepto muy general, muy abstracto, que hay que desmenuzar. Y la democracia es otro concepto muy abstracto también, ¿no? O como dice Dahrendorf, es un concepto frígido, digamos, ¿no? Y mientras que la ciudad es una realidad cálida, sensorial, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es, digamos, la relación entre derecho a la ciudad y dar contenido a la democracia? La ciudadanía. La ciudadanía, que la ciudadanía es un concepto que en su misma realidad genera una tensión dialéctica. ¿Por qué? Porque la ciudadanía parte de un concepto que es inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre de 1789, que es los ciudadanos nacen y se desarrollan libres e iguales. Porque cuando hablamos de la Carta de los Derechos del Hombre, olvidamos que en esta carta, que es uno de los documentos, digamos, históricos más citados o más influyentes, que la ciudadanía reúne estos 2 conceptos, libertad e igualdad. Como decía precisamente Balibar en este libro que he citado, que encontré y que conseguí después un amigo, porque estaba editado en Córdoba, de Argentina,
Pues Balibar eso que dice que se ha contrapuesto, por ejemplo, por Tocqueville, libertad e igualdad, como dos, y dice es que la libertad sin igualdad no existe y la igualdad sin libertad tampoco, digamos, ¿no? Lo explica mucho más y mucho más complicado. En todo caso, hay una tensión dialéctica entre esta tendencia de la ciudadanía a ser libres e iguales y, al mismo tiempo, lo que es un horizonte positivo es una realidad que niega este. ¿Por qué? Porque en la práctica quien establece los derechos de los ciudadanos es el sistema político estatal. Y el Estado está normalmente controlado por un conjunto de grupos sociales y políticos e ideológicos que tienden a una oligarquía más o menos extensa y a una relación clientelar con los ciudadanos que niegan en realidad esta unión entre igualdad y libertad. Esto nos llevaría a un tema que sería otra charla, que es la necesidad de cuestionar el lenguaje que utilizamos, ¿no? Porque la ciudadanía no es un concepto neutro. La ciudadanía tiene una dimensión muy abierta, un horizonte expansivo, que es esto, son libres e iguales. Y tiene un aspecto cerrado, que es lo que establece el Estado de Derecho en cada momento. Y el Estado de Derecho en cada momento histórico pues es una emanación de una relación de fuerzas, ¿no? Por eso intenté hacer esta conferencia muy basada en la relación derecho a la ciudad y ciudadanía. Les avanzo que es una reflexión que se llama in process, ¿no? Está en proceso, en un proceso, por otra parte, un poco frustrado, puesto que ayer perdí todo el texto que tenía escrito. Sí, ¿no? Con lo cual, no estoy justificando el desorden de mi exposición, por dos razones. En primer lugar, porque yo nunca expongo oralmente de una manera muy sistemática, muy ordenada, sino a base de pantallazos, digamos, ¿no? Cuando escribo, y espero que lo que perdí lo recupere, aunque sea a base de reescribirlo de nuevo, pero haré un texto más sistemático, pero hay una segunda razón que no justifica, por lo tanto, un cierto caos de mi exposición, es que, aunque incluso cuando llevo un guión muy estructurado, soy incapaz de seguirlo, digamos, ¿no? Se me ocurren cosas, depende de que entonces alguien me mira y me hace pensar en otra cosa, etc. Y bueno, finalmente estamos en el mundo para pasárnoslo bien, si es posible, ¿no? O sea que no. Entonces, yo no quiero sufrir haciendo una conferencia, ¿no? Por cierto, que cuando ha citado Pablo que las cosas de estudio de Derecho, tal y cual, etc., he pensado en una expresión catalana que se dice, lo digo en castellano, porque no piensen que soy un independentista radical, que dice, persona de muchos oficios no tiene ninguno, digamos, ¿no? Bueno, pues debe ser así. En todo caso, quería hacer unos cuantos pantallazos históricos sobre el tema y después cómo aplicando al caso de la ciudad. Miren, la referencia a la Revolución Francesa es interesante, pero ambigua. Piensen que la Declaración de Derechos del Hombre, por cierto que se olvidaron de la mujer y tardaron decenas y decenas de años a tenerla en cuenta, ¿no? Piensen que
que yo recuerde, el voto de la mujer, pero algunas de ustedes lo saben mejor que yo, creo que en Francia hasta al final de la Segunda Guerra Mundial. No sé, que eso es fuerte, ¿eh? Pasaron más de 150 años de la Declaración de Derechos del Hombre, ¿no? Bueno, pues el 26 de agosto del 89 es donde sale la troika de conceptos, liberté, égalité, fraternité, que continúan siendo muy válidos, ¿no? Pero ya en la primera Constitución del 91, ya los cuatro grandes derechos que plantea son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Ya ven que hay 2 y 2, ¿no? Es decir, ¿qué aparece aquí? Que un proceso en que el pueblo se convierte en nación y la nación está formado por ciudadanos libres e iguales, deriva en el Estado republicano. Francia es un país interesante en este sentido porque pueblo, ciudadanía, nación, república y Estado es un todo. Esto no ocurre en muchos otros países, ¿no? Es decir, y finalmente quien se lleva el gato al agua es el Estado. Y quien se apropia del Estado son los sectores sociales dominantes, que en aquest caso francés era el tiers état, que después se convierte en una especie de burguesía preindustrial, pero de una burguesía en parte que viene del tercer estado, en parte que vienen de los sectores aristocráticos incorporados a la vida urbana y en parte viene de la burguesía, digamos, que se enriquece a partir de la política del Estado. Y por lo tanto los ciudadanos ya no son libres e iguales, son los que tienen los derechos que el Estado les atribuye en cada momento. Por tanto, cuando hablamos de valores republicanos, ¿de qué hablamos? ¿No? ¿De la libertad, igualdad y fraternidad? ¿O de los derechos de los ciudadanos codificados por el Estado? Claro, las doctrinas liberales pues, establecen una clara prioridad de la libertad del individuo respecto a la igualdad y a la fraternidad, que adquieren un carácter no político sino moral abstracto, que da lugar, por ejemplo, a la crítica de Marx. Marx en un texto que es sobre otro tema, que es la cuestión judía, hace un ataque furibundo a la Revolución Francesa, en este sentido. Dice, porque aquí convierte lo que es la sociedad y las clases sociales en individuos atomizados, etc. Bueno, yo creo que en este sentido, con todo mi respeto a los mayores, y además muertos, creo que es una visión acertada pero unilateral, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque los valores republicanos basados en la libertad, igualdad y fraternidad han sido también un horizonte revolucionario legitimador de los movimientos populares desde 1789 hasta ahora. Es decir, que hay siempre esta ambivalencia, ¿no? Es decir, y esta violencia se traslada pues, a los conceptos del hombre, tendríamos que decir hombre y mujer, como una categoría universal, abstracta, que legitima ciertos comportamientos porque son un derecho moral, pero no político. Esto queda muy claro si miramos, repasamos, gracias a Hobsbawm, la historia de Inglaterra. La historia de Inglaterra desde el siglo, por lo menos que se sepa, con la ley de pobres de 1359, me parece, que después se va modificando, pues establece unos derechos morales genéricos que no concretados, que se pueden después aplicar más o menos arbitrariamente, pero que justifican que las obligaciones que tienen el sector público o los propietarios o los aristócratas a abastecer
de los alimentos básicos que cubran las necesidades básicas y los salarios suficientes para que la gente pueda vivir dignamente. Esto ya desde el siglo XIV, digamos, ¿no? Pero claro, esto era legítimo, incluso era legítimo reclamarlo y luchar por ello. Pero ya dependía después de los jueces que darles la razón o no, porque no estaba especificado en ninguna ley, en ninguna norma, digamos, ¿no? Por tanto, y por otra parte tenemos el ciudadano con un estatuto político-jurídico no universal, sino vinculado a la nacionalidad y que atribuye derechos más o menos ejercitables por parte de los individuos. Hay derechos reales, por ejemplo, derecho a votar en una democracia formal, y derechos que se llaman programáticos, ¿no? Pues el derecho al trabajo, a la vivienda, etc. Cosas sin importancia, ¿no? Trabajo, vivienda, sanidad, etc., ¿no? Saben como una tira de Pfeiffer, de aquel humorista norteamericano, que le pregunta a un señor: ¿usted en su casa quién manda? Dice, bueno, pues sobre lo que debemos pensar, sobre el Estado, sobre la economía del país, etcétera, mando yo. Dice, después las cosas sin importancia sobre pues, cómo gastamos el dinero cada semana, qué es lo que compramos, si vamos de vacaciones o no, a la escuela que van los niños, o al médico, etc. Todas estas cosas más secundarias se ocupa mi mujer, digamos, ¿no? Bueno, pues esto. La conclusión de esto. ¿Cuánto rato llevo? Faltan 25 minutos. Ah, muy bien. Mira, ya se está terminando, ¿no? Bueno, estoy terminando la primera parte, ¿no? No pasa nada, todo está bien, todo está controlado. Yo soy de formación francesa y la única cosa, cuando yo estudiaba en París, le pregunté al profesor con el que tenía más confianza, ¿qué hay que hacer para sacar buena nota? Porque como tenía beca, tenía que pasar buena nota. No, me dijo, clarísimo, que hagas una introducción, una primera parte, una segunda parte y una conclusión. Y bueno, pues estoy ahora terminando la primera parte. Es decir, aquí la conclusión es que yo saco de todo esto es la siguiente. Los derechos ciudadanos son en parte derechos ejercitables y en parte derechos, digamos, arbitrarios, digamos, ¿no? que es una contradicción en términos, ¿no? Pero, es decir, ¿por qué? Porque depende de los gobiernos. No depende de una justicia abierta y independiente. Porque el pueblo ya no es el Estado. El Estado se apropia, digamos, está secuestrado por los grupos sociales o económicos dominantes, y la nación se identifica con el Estado. Entonces, podemos llegar a la conclusión que el pueblo, el conjunto de la ciudadanía, no es Estado, es alternativa al Estado, tal como es ahora. Porque, digamos, por eso, en este sentido, se pueden entender fenómenos como los que han emergido en España recientemente, el más conocido es Podemos, en que digamos, y a nivel pues, de Barcelona, pues esto Joan Subirats lo sabe mejor que yo, porque está más implicado en ello, yo también, que es el movimiento de Ganemos Barcelona, que es decir, no queremos ocupar los puestos de vosotros, apártense ustedes que nos ponemos nosotros. Lo que se quiere es cambiar la naturaleza del Estado, y cambiar la naturaleza del Estado pasando por la ciudad. Y esto es en lo que voy a hablar en esta segunda parte. Bueno, cuando hablamos de ciudadanos, quizá tendríamos que utilizar otro término más feo, pero por lo menos más clarificador.
no se es ciudadano, se es conciudadano. Digamos, eres ciudadano con los otros. No eres ciudadano abstracto, digamos, ¿no? Sin ligámenes sociales. El ciudadano no, como parafraseando a Simone de Beauvoir sobre la mujer, el ciudadano no nace, se hace. Dicho por un obrero en paro, que había hecho con miles de otros, habían hecho una caminata desde distintos países para converger en Bruselas hace unos años. Cuando pasaron por París, estos que venían del sur de Francia, este obrero dijo: ahora en la calle con los otros me siento ciudadano. ¿No? Esto lo vi yo por televisión, digamos, ¿no? en París. Bueno, pues tenemos esto, que los conciudadanos se hacen con los otros ejerciendo sus derechos. La ciudad es un ejemplo interesante a la vez de cooperación y de explotación. Aquí sí que me he tomado la molestia, como imitando a Harvey, he dicho que la ciudad es un lugar de cooperación y de explotación, y vean ustedes El Capital, libro 1, sección 4, capítulo 11, digamos, ¿no? Es decir, para hacer una concesión a lo académico, ¿no? Donde se deduce que la ciudad como tal, que es lo que después desarrolla muy bien David Harvey, que es un ámbito de acumulación de capital. Y aquí ya pasamos de Marx a Engels, que se conocían mucho, y Engels lo plantea, bueno, esa también, dicho en palabras actuales, un ámbito de reproducción social. Y aquí tenemos el conflicto estructural entre la acumulación de capital y la reproducción social. La ciudad ha sido vista desde varios ángulos, ¿no? Pero es una cosa interesante, es que como una línea de economistas, desde Adam Smith, Walras, Marshall, evidentemente, Schumpeter, etc., que ven la ciudad como un ámbito no solamente de acumulación de capital, sino de innovación, de desarrollo, de crecimiento, etcétera, como tal. Y culturalmente se ha expresado esto por ciudadanía o barbarie, parafraseando a cosas, socialismo o barbarie, etcétera, ¿no? Educación o barbarie, civilización o barbarie de Sarmiento, etcétera. La ciudad, entonces, es un ámbito de mixtura social, de convivencia, de participación, pero también de cambio o de rebelión. Y aquí aparece un elemento que ahora se está planteando de una forma muy interesante, que es que todos estos defienden los bienes comunes. Es decir, el mismo Adam Smith o Walras, que no deja de ser el fundador un poco de la economía matemática, etcétera, que dicen, aquellos bienes que se necesitan todos y para todo, tienen que ser comunes. Y, por ejemplo, se plantea ya concretamente el suelo y la banca. Esto lo podrían decir los movimientos de desahuciados, ¿no? Es decir, pues que el suelo y la banca tienen que ser un bien común, como lo tiene que ser pues la energía, el aire, el agua o el acceso a la educación o a la sanidad, que no puede depender del lucro de unos u otros, ¿no? Es decir, esto nos lleva a que estamos en una época en que los procesos democráticos no solamente se han interrumpido, sino que han retrocedido. Estamos en una situación, que no voy ahora a exponerla porque ustedes ya la saben, y que la crisis económica de los últimos años lo ha manifestado más, en que de desdemocratización, como se ha hablado de procesos desconstituyentes o constituyentes, hay una desdemocratización de la democracia.
Y, por lo tanto, la reacción ciudadana es democratizar la democracia, que es lo que podríamos llamar, digamos, hay una larga tradición de lucha, de movilización social por los bienes comunes. Desde las legislaciones previas a la Revolución Industrial, incluso ya a la Revolución Francesa, como he citado antes, hasta las revoluciones americana y francesa, las luchas de liberación nacional, las revoluciones de 1848, que por primera vez se plantean los derechos sociales, el derecho al trabajo especialmente, bueno, las revoluciones posteriores, los frentes populares, el New Deal, etc. Aquí hay una situación interesante. Es verdad que la Revolución Francesa y la Revolución Americana plantean fundamentalmente los derechos políticos. Incluso el lema de la Revolución Americana es no pagaremos impuestos sin representación política, ¿no? Es decir, pero incluso Madison, que fue el cuarto presidente de Estados Unidos y el redactor principal de la Constitución, establecía que también todos tienen derecho a una vida decente. Y Paine fue muy duro en su crítica, muy parecida a la de Marx respecto a la Revolución Francesa, diciendo, mientras haya diferencias sociales y no haya políticas públicas que reduzcan las diferencias sociales, no todo el mundo, ni mucho menos, puede llevar una vida decente, digamos, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, ¿y esto desde la ciudad qué hacemos? Pues con esto voy terminando. Es decir, primero, asumir, y pueden discutirlo, probablemente los liberales pues, o los socialliberales dirían que no es así, que estamos en estados democráticos. Digamos que el Estado está secuestrado. Está secuestrado por los poderes económicos, evidentemente, pero también por minorías políticas y culturales y mediáticas. Por lo tanto, ¿se puede conquistar el Estado? No hay un palacio de invierno que conquistar, digamos, ¿no? ¿A dónde ir, digamos, no? Entonces, tenemos que plantearlo de la misma forma que se decía, el campo rodea la ciudad, tenemos que decir, la ciudad rodea el Estado. Esta sería mi propuesta. ¿Y cómo? Pues bueno, a partir de las movilizaciones sociales que ya existen, la importancia que tiene el rol de los intelectuales, gramscianos, para entendernos, como legitimadores. Esto es algo que antes lo ha insinuado el vicerrector, me parece, ¿no? ¿Es una amenaza? No. Cordial. Uy, faltan 15 minutos. Espero que se me ocurrieran suficientes cosas. ¿Qué es el rol? Que no olviden nunca el rol que tienen, no tanto de llevar la buena palabra a los movimientos, etc., sino de legitimarlos. De legitimarlos no únicamente ni principalmente técnicamente, legitimarlos desde su función intelectual. Cosa que no podemos confundir a los profesionales o a los académicos como intelectuales. Pueden serlo, es deseable que lo sean, pero no todos los que dan clases en una universidad o que investigan en un laboratorio hacen de intelectual, porque significa hacer de intelectual en el sentido gramsciano, significa tener una visión del mundo y tener una propuesta para mejorarlo. Y en ese sentido, muchos de ustedes, o todos, que supongo y espero que tengan esta dimensión intelectual, tienen que no plantearse como enseñar a los movimientos, enseñar alguna cosa, aprender muchas otras, pero sobre todo contribuir a legitimarlos, ¿no? Porque tienen unas posibilidades mucho mayores. Bueno, tenemos que, a partir de esto, tenemos que agregar las demandas, las aspiraciones, las ilusiones de la gente, agregarlas en objetivos políticos. Conquistar no para ocupar, sino para transformar la relación entre
el sistema institucional y el sistema social, la movilización social. Piensen que si asumimos que en las sociedades hay conflicto, si asumimos que el Estado de Derecho es un Estado que en muchos casos también es de no derechos, entonces tenemos que plantear que el conflicto conlleva siempre una dimensión insurreccional, es decir, una dimensión de cuestionar el marco político jurídico existente, que se puede, no necesariamente es a tiros, o por la violencia, no necesariamente es un día determinado o un mes determinado, puede ser un proceso democratizador, pero es hacer la agregación política y irrumpir en las instituciones, es decir, llenar las instituciones de gente, los mecanismos de control, bueno, aquel discurso tan trágico de Allende, de las grandes alamedas, ¿no? Pues bueno, las grandes alamedas para entrar en los niveles capilares del Estado, que son los gobiernos locales, etc. Sin cambiar el funcionamiento y la organización de las instituciones, no cambiaremos las políticas. De la misma forma que si no cambiamos el lenguaje, tampoco entenderemos ni sabremos plantear las políticas. Tendremos, por tanto, que de esta agregación y de esta irrupción en las instituciones, tenemos entonces que plantear algunas cuestiones. Uno, democratizar la economía y regularizar el derecho de propiedad. Aquí en América Latina, si ustedes no asumen que el derecho a la propiedad es un robo en muchos casos, dicho en palabras de Proudhon, entonces no podemos hacer nada. Políticas de izquierda, que antes Fernando hablaba aquí, no las habrá si no plantean el control del suelo, por ejemplo. Es decir, si no plantean el derecho a la iniciativa popular desde los colectivos sociales, los mecanismos de control, la no estabilidad de una clase política. Si no planteamos todas estas cuestiones, si no planteamos que los bienes comunes tienen que ser comunes, es decir, que pues, el suelo, que el urbanismo tiene que ser sostenible, que la banca tiene que estar controlada políticamente y democráticamente. Si no planteamos que aquello que niega la ciudad, como los barrios cerrados, no se prohíben, como han hecho por lo menos una iniciativa popular ganadora en Rosario, en Argentina. Si no hacemos una legislación urbana que yocule no solamente la especulación, sino también la difusión urbana. Si no planteamos formas de gestión y de propiedad que eviten la formación de oligarquías económicas. Si no hacemos una difusión del poder económico y con distintas formas de gestión pública o colectiva, como planteaba ya en los años 20 Lasky en el Labour Party, etc. Es decir, que no se trata de hacer el socialismo en una ciudad, sino de iniciar la transformación de un país, de un Estado, a través de las ciudades, ¿no? Estamos en sociedades urbanas y formadas fundamentalmente por ciudades. Por tanto, no es ninguna utopía absurda. Y a partir de aquí, evidentemente, tenemos un programa que nos lo hace la política neoliberal. Es decir, que es exactamente pues, hacer lo contrario. Es decir, y con esto termino la conclusión, digamos, ¿no? Miren, ¿en qué se caracterizan las políticas neoliberales? Permitan que diga lo que a mí me parece más interesante o más pertinente para este tema. En primer lugar, las políticas neoliberales, la cultura, porque es mucho más que una política, incluso es mucho más que una ideología, es un ambiente cultural, es considerar que todo tiene que ser rentable, todo tiene que ser lucrativo. A mí me extrañó mucho y me supo mal, lo lamenté mucho,
cómo en la época de la concertación, aquí hay amigos, o muy amigos chilenos, que espero que estén de acuerdo, cómo en la época el Estado, el gobierno, los ministerios, los gobiernos locales tenían este criterio: todo hay que ser rentable, hay que ganar dinero en todo esto. Bueno, pero esto se ha difundido mucho, se ha naturalizado. Es decir, que el éxito es ganar dinero. No es responder a necesidades, no es responder a ilusiones, no es responder ni tan solo a programas. El criterio principal es el lucro a coste de todo. En segundo lugar, bueno, y cuando el lucro me refiero a bienes que históricamente no solo la izquierda, sino las democracias más moderadas entendían que tiene que haber una gran enseñanza pública, una sanidad pública, un transporte público, un control del sistema financiero, etc. Y aún ahora, si tú vas en un país europeo, te dirás, claro que sí, que todo esto, ¿no? Pero en la práctica es esto. Todo tiene que ser rentable. Segundo, negar el conflicto. La ideología neoliberal niega la existencia del conflicto. Dice, no, por si todos son individuos. Aquella frase famosa de que como la única vez en mi vida que hablé con Felipe González, que no es precisamente un izquierdista, en cierto momento hablamos del gobierno de la Thatcher y con un cierto elitismo dijo, bueno, es que con todo mi respeto por las porteras, la señora Thatcher no va más allá de ser una portera, digamos, ¿no? Bueno, es una portera que no era idiota y que decía algo que es brutal. La sociedad no existe. No existen lazos sociales. Existen solamente individuos. Bueno, si es individuos, cada uno tiene sus ideas, sus necesidades, etcétera, bueno, que las exprese pues, por los caminos, etcétera, pero el conflicto no tiene razón de ser. Si el conflicto no tiene razón de ser, entonces aquí pasamos, ¿y qué hace el Estado? Si el Estado lo privatiza todo y no tiene por qué regular los conflictos, por ejemplo, la contratación colectiva, pues entonces el Estado lo que hace es precisamente, como en el caso de España es clarísimo, es decir, el gobierno se ocupa de que los bancos y de que las grandes empresas hagan beneficios. Dicen que cuanto más ricos existan y sean más ricos, mejor a la larga se distribuirá la renta, etc. Cosa que de momento no está ocurriendo, sino todo lo contrario, porque en este sentido Buffett tenía más razón y era más sincero. Estamos en una guerra de clases y la nuestra está ganando. Entonces el Estado lo que hace es privatizar, a favorecer los beneficios. Cuando tú ves el gobierno real de España es cuando los banqueros y los dirigentes de las grandes empresas, y salen en la foto, se reúnen con el presidente de gobierno. Dice, bueno, aquí está, es lo que Marx llamaba el Consejo de Administración del Estado, ¿no? Y otra cosa, que es como el conflicto no tiene razón de ser, si hay conflicto es una patología social. Criminalización de los... Al mismo tiempo que se hace una política económica en este sentido, pues en España regularmente se aumentan las penas en el Código Penal, y para no pasar a veces por los jueces, porque a veces puede haber una parte de los jueces que son democráticos, etc., entonces en estos momentos se está elaborando una ley de seguridad ciudadana para criminalizar los conflictos sociales. Bueno, por lo tanto, estamos, y es la última frase, estamos en un periodo fantástico. Como todo va mal, todos sabemos lo que hay que hacer, que es abrir todos los frentes posibles, y para esto sí que hace falta un esfuerzo intelectual. Muchas gracias.
En realidad, a mí me gustaría, por lo menos, hacer mi reflexión, además aprovechando toda esta rica exposición de Jordi, es la preocupación de que finalmente estamos en un contexto, yo parto de la experiencia peruana, donde yo creo que la noción de ciudadanía no existe. Nosotros somos habitantes de ciudades, pero no existe la conciencia de ser ciudadanos. Yo creo acá una apropiación del concepto del discurso es muy parcial y solamente la veo que aparece en algunas municipalidades cuando hablan de las normas de cómo se comporta un buen ciudadano, ¿no? Y entonces un buen ciudadano no fuma, un buen ciudadano no grita, solo falta que digan que se viste de tal manera, se corta el pelo, ¿no? Y por supuesto tiene una billetera con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces hay un tema de el discurso de la ciudadanía que no está. Yo siento que por lo menos o está muy refugiado en algunos islotes, ¿no? De los que se trabaja. Ahora mismo hay una campaña electoral, todos ustedes deben estar escuchando. Es muy, muy extraño y muy raro que algún político que esté candidateando a la alcaldía en nuestro país hable de ciudadanía. Todos van a hablar de su compromiso y su deber con los vecinos. El discurso es de vecinos. Y creo que esto tiene que hacer justamente pensarnos sobre esa debilidad. ¿Quién es el vecino? Vecino es el que reside en un territorio inmediato y se mueve en una esfera cercana, ¿no? Para cubrir un conjunto de necesidades. Entonces hay un cierto dominio de ese territorio inmediato. Entonces en estos discursos, ¿quién está ausente? Está ausente el grueso del habitante de la ciudad, que es transeúnte, ¿no? Porque salvo algunos momentos para algún segmento minoritario de la población, la buena parte de nuestras vidas no está en el entorno inmediato. Entonces, ese habitante no tiene derechos. La política municipal está pensada justamente para los electores. Los electores se llaman vecinos. ¿Por qué? Porque están en el escenario donde van a poner su voto, ¿no? Y entonces al alcalde no le interesa, ¿no? La popularidad con aquellos que no van a votar por él, ¿no? Ese es un problema, por ejemplo, en una organización política particular como la que tiene Lima, donde en realidad tienen mucho poder los gobiernos distritales. Lima es una ciudad donde hay un gobierno provincial de la ciudad, que ni siquiera es de toda la ciudad porque no ocupa el Callao, ¿no? Pero que tiene un nivel de poder que no es total. Hay mucho poder concentrado en los 49 distritos municipales de los cuales se compone, ¿no? Y ellos no están muy interesados en este grueso de población, salvo, y ahí viene el discurso neoliberal, salvo que den dinero. Entonces, si aportan rentas, entonces son recibidos. Y ahí viene el discurso del buen ciudadano. Entonces, esto creo que es importante también entrar a tallar, a pensar finalmente cómo lograr que este discurso, ¿no? Esta reflexión, ¿no? De lo que es el ser ciudadano, de lo que es tener un derecho a la ciudad, logra traspasar estas fronteras, ¿no? Del mundo de la academia, se vuelve entonces, hay un compromiso, como dice Jordi, de intelectuales, de realmente llegar a una población que no se plantea el tener derechos ciudadanos. Una población que entiende que cuando está fuera de su entorno inmediato, si quiere tener buenos servicios en la ciudad, tiene que pagar. Situaciones dramáticas donde, por ejemplo, la actual municipalidad, por ejemplo, cuando quiso abrir una idea, los parques zonales, ¿no? Que en el discurso del alcalde anterior y candidato nuevamente, los grandes parques que se encuentran en zonas de periferia de la ciudad tenían que ser
clubes. ¿Ya? Y su discurso, además, era decirnos por qué los pobres tienen que tener espacios públicos cuando nosotros, cuando tenemos dinero, tenemos clubes. Entonces, los pobres tienen derecho a tener clubes. Y por eso cambió el discurso de parques zonales a clubes, ¿no? Eso se ha revertido, se ha vuelto a la noción de parque zonal, pero yo me acuerdo con una responsable de administración de parques de la municipalidad, cuando quisieron en algún momento hacer la apertura total como parque, la propia población del entorno de recursos bajos dijo no, hay que pagar, ¿no? Entonces ya hay en el medio popular, creo, asumir que aquello que es bueno solo puede ser accesible si yo pago. Entonces, eso quiere decir que hay un discurso neoliberal que creo que ha calado fuerte, ¿no? Y probablemente también es por eso que bajo ese discurso que ha calado fuerte, hay una enorme masa de población que ahorita, por ejemplo, en un escenario electoral, no tiene intención de voto por la izquierda, ¿no? Entonces, esto tiene que reflexionar. ¿Por qué? Yo creo que está en la base justamente que no hay en el planteamiento de las necesidades de derecho a vivir en la ciudad, no está exactamente la noción de derecho a ciudad, porque creo no hay una noción clara de sentirse ciudadanos. En todo caso, creo que esta es una temática que valdría la pena continuar discutiéndola a lo largo de estos 2 días. Simplemente quería hacer ese comentario. No sé si, Jordi, ¿tienes alguna cosa final? Sí, que haya una pausa. Lo cual es importante para la calidad de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Cerramos con esta participación.